Buenos días. Sí, no texto, mami, no tenerlo con... buenos días a todos, gusto en saludarlos. Gusto en saludar a Gustavo y su familia. Finalmente los podemos observar ahí en el video. No habíamos tenido oportunidad de verlos. También a Víctor y a Viviana. Gusto en saludarles allá. Bueno, a todos, pero a los Vázquez Boy por la música, gracias. Sarsi, Jared por preparar la música con Sarsi y David, muchas gracias a todos, gusto en saludarlos. Vamos a continuar con Hebreos, estamos en el capítulo 11 y retomando, vamos a partir del versículo 28. Voy a leer Hebreos 11, 28 y 29, de ahí partimos primero. Dice Hebreos 11, 28 y 29. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Esta, como vimos hace 15 días y la semana pasada también, entiendo, lo comentaron con Víctor, en referencia a Moisés. Moisés fue una persona que tristemente los judíos en tiempos de Jesús no entendieron que quizá esta parte mencionada aquí en Hebreos era lo que se debía de enseñar en la cátedra o en la escuela donde se enseñaba a Moisés. Debió haberse enseñado los tiempos de fe de Moisés. Sin embargo, lo que se enseñó en tiempos de Jesucristo en la cátedra de Moisés era la ley. Y en estos versículos, Moisés, confiando en Dios y creyéndole a Dios en lo que Dios le asignó para hacer, lo que Dios le dijo que él era y lo que Dios dijo que él iba a hacer, Moisés lo creyó y fue por eso que él pudo guiar, o Dios guió a través de Moisés, o liderado por Moisés, a Israel, al pueblo de Israel, para salir de Egipto, para cruzar, salir de Egipto celebrando la Pascua. Dios hirió a los egipcios y después cruzando el Mar Rojo en seco. Esos son ejemplos impresionantes acerca de nuestro Dios y de lo que Él puede hacer. Y de los pasos que podemos dar en fe. ¿Sí? Toda esta gente tuvo que ir, cada paso era un paso de fe hacia lo desconocido, hacia lo que ellos no podían controlar, pero sí confiando en lo que Dios había dicho. Entonces Dios usó a Moisés mediante la fe, creyendo en Dios. Y después vemos que hay un gran hueco o un gran... sí, un hueco que está entre el 29 y el 30. Después de que cruzan el Mar Rojo, el versículo 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Es decir, todo ese periodo de 40 años con Moisés, con Israel en el desierto, es un periodo de no fe. Es un periodo de incredulidad. Por eso aquí ni hace mención de ese periodo y se brinca hasta el siguiente evento con Josué, donde Moisés ya muerto, Dios guía al pueblo de Israel y en fe, otra vez dando pasos y creyendo a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios les ha dado en posesión, usa a Josué para introducirlos en la tierra de Canaán. Entonces, de este asunto ya lo estudiamos en Hebreos en el capítulo 3 y 4. Y de ahí viene el título de la reflexión del día de hoy, que ¿es ahora o nunca? Piensa en eso por un momento.
el andar por fe es ahora o nunca, o viéndolo de otra forma, si no es ahora, entonces ¿cuándo? Si no es hoy, en medio de estas circunstancias que vamos a confiar en Dios, entonces ¿cuándo lo vamos a hacer? Es hoy, y Hebreos 3 y 4, donde habla del reposo de Dios, sí, del reposo. El reposo de Dios, entrar en el reposo de Dios es cuando oigas el hoy, entonces cree en el Señor, ejerce o ejecuta la fe o cree en Él. ¿Sí? Literalmente dice el texto de Hebreos 4, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, toda esta generación de 40 años que no menciona en Hebreos 11, es la generación que sí menciona en Hebreos 4. Y es una generación, la menciona como una generación de un corazón duro, de incredulidad, una generación de incredulidad. Y esa incredulidad, ¿cómo se llama? Se desarrolla en desobediencia. ¿Sí? Es una generación que tentó a Dios. Dice, a quienes primeramente se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Entonces, eso es muy interesante, que ese espacio o el brinco que hace entre 28 y 29, no mencionando a la generación de Egipto en el desierto, de Israel en el desierto, perdón, es la generación que ya mencionó anteriormente en el capítulo 4 como desobedientes, incrédulos y que tentaron a Dios. Y Dios los desechó. Ellos no entraron en su reposo. Entonces vean que aquí en Hebreos 11 no está hablando de un tema diferente de lo que ha venido mencionando en capítulos anteriores. En el cielo, una vez que Jesucristo venga por nosotros, en el momento que Jesucristo venga en el aire por nosotros, y la iglesia sea arrebatada y los muertos en Cristo sean tomados primero, a partir de ese momento ya no va a ser necesaria la fe. Piensen en eso. Ya no va a ser necesaria la fe, porque le vamos a ver cara a cara como él es. La fe, entonces, es necesaria para este tiempo. ¿Sí? La fe no la vamos a necesitar, no la vamos a requerir cuando ya estemos con Él en el cielo. La fe es para aprenderla, ejercerla, ser probada en este momento. Y qué mejor momento que hoy. La fe es para ejercitarla o ejercerla o ser probada aquí. Aquí es probada. Aquí es vista por las demás personas. Aquí es ejercida. Aquí es donde se da el testimonio de fe. Y un versículo que José Eduardo menciona mucho, que es 2 Corintios 13:15. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esa es no es una autoevaluación medida por nosotros mismos, sino es vernos en el espejo de las Escrituras y evaluar nuestra fe, probar nuestra fe, si realmente lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, es confiando en Él. Y entonces, brincándose a esa generación del desierto, viene toda esta historia de Josué, que con un procedimiento un tanto extraño, quizá no había muchas razones para hacerlo, pero Josué obedeció, y el pueblo obedeció, que era rodear la ciudad de Jericó en silencio, tantas veces, tantos días, y al final del último día, entonces tocar las trompetas, y las trompetas, el poder de Dios hizo que los muros cayeran, y no cayeran hacia adentro, sino cayeran hacia afuera. Esta es una gran victoria y una evidencia del poder de Dios. Y luego menciona a Rahab, que siendo una mujer, pues digamos, pecadora, necesitada, que no entraría quizá dentro de un perfil de una persona piadosa. Sin embargo, ella sí creyó en Dios,
El texto específico está ahí en Josué, déjeme leerlo. Lo tenía aquí, déjeme verlo. No es cierto, no está en Josué, ¿o sí? Lo acabo de leer. Sí. Me estoy tropezando aquí con este versículo, pero ahorita lo busco. O si alguien me puede ayudar a mencionar, a buscarlo, que es donde menciona justamente a Rahab, y Rahab hace esta declaración que dice, yo sé que Dios les ha dado esta tierra en posesión. Esa es la frase que dice Rahab. A ver si alguien, ahí lo tiene, Víctor nos está dando la cita, que es Josué 2. ¿Qué versículo? Josué 2. ¿En qué versículo está la frase de Rahab? Josué 2:9. Josué 2:9. Ajá. Vean, esta frase de Rahab es impresionante porque siendo, como les digo, una mujer con no muy buen perfil, ni reputación, ni perfil de piadosa, pero por lo que se escuchó, lo que se supo que se iba a hacer, la declaración de Rahab es esta: sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Ven? Esa es una declaración de fe. Y ella creyó en lo que Dios dijo que iba a hacer. Y por esa fe, Rahab dice, no pereció con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esa fe o el creer lo que Dios había dicho o lo que Dios iba a hacer, movió a Rahab para proteger a los espías y luego ayudarles a escapar, porque ella creyó en lo que Dios iba a hacer. Bueno, esto es solo un repaso de lo anterior, pero vamos a meternos ahora en el versículo 32. ¿Alguien quiere leer el 32? ¿Alguien que levante la mano por ahí para participar un poco? Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Ajá, gracias, Rocío. Aquí ya el escritor se da cuenta, o de alguna manera, no sé si por el tiempo o por el espacio de escribir, pero dice, el tiempo me faltaría porque hay muchos otros ejemplos de fe, y menciona ahí tres periodos importantes en la vida del pueblo de Israel o de las historias del Antiguo Testamento. El primer periodo es el periodo de los jueces, ¿verdad? El segundo periodo es el periodo de los reyes, y el tercer periodo es el periodo de los profetas, mayores o menores, pero esos son tres periodos en la historia del Antiguo Testamento. El primer periodo de los jueces, el último versículo del libro de los jueces nos describe cuáles son las circunstancias de esa época. Y si ustedes lo leen después, lo subrayan y lo encuentran, la descripción de esa época es: cada quien hacía lo que bien le parecía. Y eso es muy parecido a lo mejor a los tiempos de hoy, pues cada quien tiene su propia opinión, cada quien decide lo que es bueno y lo que es malo. La verdad no es absoluta, sino si a mí me place hoy darme una vuelta en sentido contrario o una vuelta en U prohibida, o si a mí me parece hoy hacer este movimiento, no sé, o sea, yo soy el juez de lo que hago y no hay autoridad para que me juzgue, me diga lo que está bien y lo que está mal. Ese es el periodo de los jueces. Y ahí menciona a cuatro hombres. Luego también es interesante por qué no menciona a mujeres, si también hubo mujeres jueces. Ese es otro tema, pero
de estos 4 varones menciona a Gedeón, Barak, Sansón y Jefté. Si luego ustedes se van a las historias que están ahí en el libro de Jueces de estos 4 varones, Gedeón está en Jueces 6, Barak está en Jueces 4, Sansón está en Jueces 13 y Jefté está en Jueces 11. Cada quien tiene su propia historia muy interesante, pero en ese periodo, en general, era el pueblo de Israel hacía lo malo ante los ojos de Dios, en incredulidad y en confianza propia y buscando los ídolos de sus vecinos. Y después entraban en un periodo de aflicción, o los vecinos les afligían, les robaban, robaban sus frutos, les oprimían, les cobraban impuestos. El pueblo de Dios clamaba a Dios y Dios les traía a un líder, a un juez, a un redentor, de alguna manera, a algún salvador para ese tiempo, pues. Y entre ellos surge Gedeón, surge Barak, Sansón, Jefté, Débora. Hay varios que surgen como jueces en ese tiempo. Y Gedeón, las 4 historias son muy interesantes porque estos 4 varones menciona que son esforzados, una de las características que tienen es que son esforzados. Gedeón tiene una característica muy interesante, que aunque duda de repente y pide pruebas de que si Dios lo va a hacer o no lo va a hacer, y Dios tiene misericordia de él y le ayuda pues a su fe, pero es una persona esforzada y por eso él es elegido de alguna manera por su fe y por su esfuerzo. Barak, junto con la otra jueza, vencen al ejército enemigo. Sansón es interesante de que a pesar de lo que hace, que es escogido por Dios desde su nacimiento, y después él falla una vez, falla otra vez, tiene una debilidad, por decirlo, pues es una debilidad en la carne, pues, y es derrotado una y otra vez. Aún así, se menciona a Sansón como un hombre de fe. Esto es muy sobresaliente porque tuvo el hoy, quizá hubo hoys o días hoy de Sansón, donde fue incrédulo y débil y cayó, pero también hubo hoy de Sansón en que creyó y quizá el último momento de su vida fue ese momento de fe en que oró estando en las columnas o cerca de las columnas de los filisteos. Dijo: Dios, dame fuerzas en este último momento para acabar con los enemigos. Y Dios le dio fuerzas y tiró a las columnas y murieron ahí un montón de filisteos. Creo que más de los que había matado en toda su vida. Y fue un hoy para Sansón. Pienso que por esas razones, si bien no es una vida incluso de todos ellos, de vivir en fe permanente todos los días, sin falla, pero hay hoy para confiar, pues el llamado para hoy. Si oyeres hoy su voz, confía. Y por eso decía al principio, si no es ahora, entonces ¿cuándo? Hablando de nuestros tiempos y del día de hoy, domingo. Luego el siguiente periodo que menciona es el periodo de los reyes, por lo menos del tiempo de esplendor de los reyes de Israel, cuando el reino está unido. Y de los 3 reyes solamente menciona uno, ¿verdad? No menciona ni a Saúl y no menciona a Salomón. Habrá que preguntar por qué no los menciona, pero de los reyes en el Reino Unido, del esplendor de Israel, el que destaca ahí es David. Y luego menciona a Samuel y a los profetas. Eso es muy interesante. Y en el siguiente versículo, en el versículo 33, 34 y 35, a la mitad del 35, menciona hechos que se relacionan con aquellas historias del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el versículo 33 habla que por fe conquistaron reinos. Eso podría ser una referencia a Josué y a Israel, ¿verdad? Que conquistaron 32 ciudades diferentes al tomar posesión del reino de la tierra de Canaán.
puede ser una mención a eso, pienso. Dice, hicieron justicia. Ahí podría ser una referencia a Salomón, quizá, la sabiduría de Salomón, que en fe hace justicia a las mujeres que vinieron con él, peleándose por el bebé que tenían. Y luego dice, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Esa debe ser una mención a Daniel, ¿verdad? Daniel en el foso. No lo menciona su nombre, pero menciona a los profetas, y ahí, por la falta de tiempo o de espacio, pero ahí está incluido, sin duda, pienso, Daniel, y confiando en Dios, que aún estando en el foso de los leones, Dios lo protege, porque él es justo, Él es íntegro. Y luego después dice, apagaron fuegos impetuosos. Ahí pudiera ser una referencia a los amigos de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, que el fuego no les hizo ningún daño. El ángel de Jehová estuvo ahí presente en el foso en el fuego ardiente, para que no sean consumidos. Pero me gusta la declaración, y la hemos mencionado muchas veces, que hacen Sadrach, Mesach y Abednego, que tiene relación con lo que vamos a ver a continuación, que los tres amigos de Daniel le dijeron a Nabucodonosor, Dios nos puede librar, pero si no quiere, de todas maneras no nos vamos a inclinar delante de la estatua. Esa declaración es muy sobresaliente, ¿verdad? Diciendo, si Dios nos puede librar de tu mano, no nos vamos a inclinar delante de la estatua. Él nos puede librar. Y si no quiere librarnos, entre paréntesis, si morimos aquí hechos carbón en los siguientes minutos, tampoco nos vamos a inclinar delante de la estatua que tú has levantado para que sea adorada. Entonces dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas. Ahí también puede estar refiriéndose a Israel y Gedeón y Barak, que siendo pocos, vencieron a ejércitos de mucho más poderosos y más personas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Hasta ahí, hasta la mitad del versículo 35. Entonces, podemos relacionar nombres o personajes o historias del Antiguo Testamento con esta serie de eventos que mencionan en el versículo 33, 34 y 35, a la mitad del 35. Y antes de avanzar, veo que en todos estos personajes, o todos estos personajes tienen cosas en común. La primera, por supuesto, de lo que está hablando es que estas personas creyeron a Dios. Ellos tienen el testimonio de Dios como personas que creyeron, tienen el testimonio de fe. Pero otra característica que veo de estas personas es de que son personas que no tuvieron temor. No tuvieron temor. Y lo menciona de Moisés, que los papás de Moisés no tuvieron temor al decreto del rey. Y tampoco dice Moisés no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Todas estas personas eran personas sin temor. Y creo que una de las cosas que nos paraliza hoy, como individuos, como familias, como cristianos, es el temor de las cosas, pues el temor de lo desconocido. Y luego otra característica que tienen es que son esforzados. A todos ellos los vemos fuertes, tienen cierta fortaleza interna, ¿sí? Que es el Espíritu de Dios, o la misma fe nos impulsa. Son personas valientes, son personas activas, no son pasivos, están activos. De hecho, la fe está ligada con un verbo, porque están haciendo algo, son activos, son valientes y tienen lo que en otras ocasiones yo he mencionado como una mente fuerte. Ya, aquí espero no sea malinterpretado este comentario, esta frase. Puedes tener una mente fuerte, pero es una mente fuerte por causa de la verdad de Dios en nuestra mente. ¿Sí? Cuando tenemos la verdad de Dios en nuestra mente,
tenemos una mente fuerte y por eso podemos ser valientes y esforzados en contra de cuando somos débiles o una mente débil. Estamos llenos de temores, estamos llenos de incertidumbres, de miedos que nos paralizan, ¿cómo se llama? De aflicciones que nos dominan. Todos estos personajes no son perfectos, tuvieron cada uno de ellos sus eventos de incredulidad o sus momentos de debilidad. Todos ellos, pues Noé se emborrachó saliendo del arca, bueno, no menciona de Abel, no menciona de Enoc, pero Abraham quiso ayudarle a Dios, dijo un par de mentiras verdaderas cuando se fue a Egipto. Sí, mentiras verdaderas porque eran mitad verdad y mitad mentira, cuando para proteger su integridad dijo que Sara era su hermana, era su media hermana, pero él lo hizo como para protegerse, y tratando de ayudarle a Dios, tuvo un hijo con su sierva, pensando que ese era el camino, o quizá la solución. En fin, todos ellos tienen sus debilidades y tienen sus momentos de incredulidad, pero el proceso de la vida es un proceso de aprender a confiar, es un proceso de confiar, ¿sí? Y no son perfectos, pero sí son necesitados, sí se ven dependientes y esa dependencia en Dios es lo que nos da oportunidades cada día para confiar. Miren, continuamos con un cambio aquí en la dinámica que está escribiendo el autor de Hebreos, porque a la mitad del versículo 35, con una simple o un par de palabras, dice, mas otros, ¿sí? El versículo 35 a la mitad, viniendo a hablar de conquistas, de evitar filo de espada, de alcanzar promesas, tapar bocas de leones, apagar fuegos, dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de lo cual el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esta ya, después del más otros, es un panorama visiblemente o aparentemente triste e indeseable. Aparentemente indeseable. Sin embargo, Dios los incluye en este testimonio de fe. No son diferentes a Abraham, que era rico, que alcanzó la posesión de la tierra o a tener o ser el padre de la nación y que la nación alcanzó de Canaán. No es diferente la historia de estas personas de fe a Josué, que derribó los muros de Jericó. ¿Sí? El punto es el desenlace de la historia de cada persona es independiente a nuestro andar de fe. ¿Sí lo ven? ¿Me explico? Lo repito. El desenlace de nuestra historia es independiente a los pasos de fe, al camino de fe. El asunto es de que todos ellos confiaron en Dios sin saber qué iba a pasar, en incertidumbre, en debilidad, pero confiaron en Dios y unos fueron librados de la espada y otros murieron a filo de espada. Pero eso no hizo diferencia en su vida de fe. Es independiente el desenlace al andar de fe. Lo que agrada a Dios no es el desenlace de la historia. Si tuvimos una historia exitosa, ¿sí? O si, ¿cómo se llama? Tenemos una reputación de personas exitosas, de muchos bienes,
de logros en nuestra vida, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos nuestro tesoro, nuestro cuarto de logros o de éxitos, o de académico, o de logros personales o profesionales, que yo he hecho esto, yo hice el otro, yo viví aquí, yo viajé tanto, yo obtuve tanto, yo acumulé tanto, construí mi imperio de esto, ¿verdad? Ese currículum, esa lista de cosas que nosotros podemos ir acumulando en nuestra vida, para Dios no significa nada, ¿sí? Lo que significa para Dios, lo que agrada a Dios, es el andar de fe. Confío, 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 confío. Y entonces el desenlace de la historia puede ser hacia un sentido o puede ser hacia otro sentido. El resto de la historia puede ser de una forma o de otra, pero la fe es la que permanece y agrada a Dios. Si no es ahora, en estos tiempos de encierro o de incertidumbre o de que se nos rompió nuestros planes o nuestra secuencia o nuestra tranquilidad o confort o nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra rutina, sí, y ahora el mundo va a ser diferente quizá en muchos sentidos o de otra forma, o vamos a experimentar cambios de algunas formas. Si no es ahora en que puedas tú confiar en Dios, conocer más a Dios, entonces ¿cuándo? Si no es cuando no sabes qué va a pasar mañana, entonces ¿cuándo vas a confiar en Dios? Si no es cuando tienes escasez o cuando tienes problemas económicos, entonces ¿cuándo vas a confiar en Dios? Si no es en medio de una enfermedad, entonces ¿cuándo? Si no es en debilidad física, entonces ¿cuándo? Si no es en medio de problemas matrimoniales o con los hijos o familiares, entonces ¿cuándo? Si no es cuando estás en soledad, entonces ¿cuándo? Si no es cuando estás en incomodidad o en el quebrantamiento o tristeza, entonces ¿cuándo vas a confiar en Dios? Lo que mencionaba Jared, que les compartíamos el miércoles de la oración, habíamos publicado ahí creo que fue en Facebook en alguna ocasión hace 2 años, este versículo que tenemos aquí en la sala, que es Éxodo 14:14, y dice, el Señor peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos. El cuadro sigue ahí, las circunstancias son diferentes, y ya hace 2 años, justamente en mayo, Mirna estaba saliendo de la operación que tuvo de la columna, la hernia de disco que tuvo, fue el 5 de mayo. Los meses anteriores a eso fueron extremadamente complicados para nosotros. Desde febrero, que se empezó a sentir mal y que no podía caminar y tenía dolores, hasta mayo, que fue la operación, fueron meses súper complicados. Los meses que vinieron después de la operación fueron también muy complicados, porque ahora tenía que estar ella sometida a un tratamiento desde antes y después de un tratamiento de antibióticos todos los días, con enfermera en la mañana, enfermera en la tarde, antibióticos de $1,000 la dosis o la aplicación. Seguíamos con mucho trabajo, pero no había fruto del trabajo. Teníamos mucho trabajo, pero no había fruto del trabajo. Venían las cuentas de gas, o se acababa el gas, pues hay que llamar al gas cuánto pedimos. Llegaba la cuenta de luz y si no se paga, pues fácil te la cortan luego. Y en algunas ocasiones cuando veníamos del trabajo ya cansados y de repente Mirna en algunas ocasiones llamaba o mandaba un mensaje y decía, ¿puedes traer por favor leche para Natanael? O no sé, agua, lo que sea. Aquí está Natanael. Le mando saludos.
Entonces, aquí tenemos cerca un Farmacias Guadalajara y ahora me río, pero en aquel momento no era tanto de risa, pero llega ahí con las cosas ante la cajera y ¿cuánto es? No, pues son, no sé, 70 pesos. Y veo mi cartera y no, pues nada más tengo 20 pesos. Ok, pues si quieres te pago 20 en efectivo y el resto te lo puedes cobrar aquí en la tarjeta de débito. Entonces ya pasa la tarjeta y la señorita no pasa la tarjeta, pues no tiene fondos. Pues no usamos tarjeta de crédito. Hace varios años que no usamos tarjeta de crédito, pero la de débito no pasaba, pues. Entonces ahí en el celular revisando ¿cómo se llama? El saldo, pues, antes cuánto tengo, si no me alcanza para pagar 50 pesos, entonces cuánto tengo. Y bueno, resulta que a lo mejor tenía, no sé, 20 pesos. Y la historia era esta, era decirle, te cobras por favor 20 en efectivo, 17 con esta tarjeta y otros 25 con la otra tarjeta, pues. Y la muchacha nada se nos quedaba viendo así como que, ¿qué le pasa a este? Y eso no fue un día, pues fueron muchos días. Y es complicado, pues tuvimos que vender un carrito para poder pagar la última cuenta del banco, pero también sirvió, gracias a Dios, para recibir el amor de muchos, pues el amor de muchos hermanos de aquí y de otros lugares, para cubrir las cuentas, para ayudarnos. Y lo que pudimos ver que ese versículo realmente es una realidad de lo que Dios dice, pues tú estate tranquilo, yo voy a pelear por ti. Éxodo 14:14. Y entonces, si no confías en Dios o si no confiábamos en Dios en aquel tiempo, entonces, ¿cuándo? Pues, o sea, entonces, ¿cuándo? Si esta es la escuela de fe o la prueba de fe en la que Dios nos está poniendo y no confiamos en Él en ese momento, entonces, ¿cuándo? Y Mirna me preguntaba, cuando llegaba así que la cuenta del gas o de la luz o de que no teníamos para comprar comida, que nunca nos faltó, gracias a Dios, pero era, ¿qué vamos a hacer? Y yo me acuerdo que le contestaba, vamos a confiar y vamos a trabajar. Si Dios nos ha permitido tener un trabajo, pues vamos a trabajar. Es lo que tenemos, es nuestra tierra, es lo que Dios nos ha dado para trabajarlo, pues. Y en ese periodo, Dios nos enseña muchas cosas y a través de los meses, no es algo que se haya solucionado de un día para otro, pero a través de los meses continúas confiando, pues continúas confiando y de repente no nos damos cuenta, pero Dios cambia las circunstancias. El asunto es de que tú sigues confiando. Si me doy a entender, estás en la inercia de confiar un día, confiar otro día, confiar otro día, confiar otro día, que eventualmente lo que menos o de menos está mi enfoque o el enfoque es en las circunstancias, porque mi enfoque está en confiar en ese día. Si escuchas que Dios te dice hoy, si oyeres hoy su voz, hoy es el momento de confiar y entrar en su reposo. Y eventualmente la circunstancia adversa, la circunstancia ya sea adversa o favorable, realmente es lo de menos. Dios nos quita lo que nos estorba para confiar en Él. A veces las riquezas son un estorbo para confiar en Él, porque confiamos y descansamos en nuestros recursos. Y a veces Dios nos quita las riquezas, porque ahí está nuestra confianza. Y Dios tiene estos ciclos de riqueza, pobreza. Muchos de ustedes nos han dado testimonio y conocemos a mucha gente que de jóvenes, de chicos, tuvieron mucha escasez, familias en pobreza o en extrema pobreza, pero Dios les permitió salir adelante a través del estudio, del trabajo, y uno se hace sabio a través de estos procesos, pues. Y Pablo dice esta verdad muy importante que es, he aprendido o sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. Sé vivir en lo poco y sé vivir en lo mucho. Él ya aprendió. Él ya aprendió. Y si tú no aprendes o si no aprendemos en los momentos difíciles, donde hay escasez, donde hay dificultades, entonces, ¿cuándo vamos a aprender? En estos momentos, para ir terminando, tenemos que aprender a ser sabios con el tiempo, a ser sabios con nuestra boca, a ser sabios con nuestros hijos, a ser buenos administradores.
me llama mucho la atención y hemos hablado acerca del término pobreza, pero aquí menciona que estos personajes o algunos personajes de fe vivieron pobres, dice, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y yo pienso que esta pobreza a la que se refiere no es una pobreza derivada de la mala administración o de la, ¿cómo se llama? De la pereza, o derivada de ganar 100 y gastar 50 o 500, quiero decir, ganar 100 y gastar 500, siempre vamos a estar endeudados. Pero habla acerca de esos ciclos. A veces Dios no nos permite prosperar o por la economía nacional o regional o por los temas de gobierno o sistemas de gobierno. Hay razones en que a veces Dios no nos permite prosperar, pero hay ocasiones en que sí, esos ciclos de pobreza, riqueza, Dios los y nos pone en diferentes etapas. En algunas ocasiones no creo que ni tampoco una riqueza permanente. Bueno, esos son otros temas, pero para terminar, Dios nos permite en esos tiempos difíciles ser trabajadores, aprender a sembrar, ser esforzados, ser valientes, a compartir para las necesidades de otros. Pablo, ya mencioné, dijo, sé vivir humildemente y también con abundancia. En estos momentos de dificultad conocemos a Dios, aprendemos a confiar, nos hacemos más sabios y construimos para las generaciones nuevas. Ponemos cimientos para las nuevas generaciones en ejemplos de fe. Y voy a terminar mencionando esta letra. Es la letra de un escritor cristiano. Es un grupo que se llama Mercy Me, luego lo pueden buscar también, pero me gusta mucho el poder de estas palabras, de estas palabras. Y con esto termino para darle el tiempo ahí a Jared. Dice, tengan atención, la letra se llama incluso sí. Dice, dicen que a veces ganas y que a veces ahora estoy perdiendo muy mal. He estado en el escenario noche tras noche diciéndoles a los quebrantados que todo va a estar bien. Justo ahora simplemente ya no puedo. Es fácil cantar cuando no hay nada que me desanime. Pero, ¿qué voy a decir cuando estoy en medio del fuego, como lo estoy ahora? Sé que eres capaz. Sé que tú puedes sacarme del fuego con tu mano poderosa. Pero incluso si no lo haces, mi esperanza eres solo tú. Dicen que se necesita un poco de fe para mover una montaña. Qué bien, porque un poco de fe es lo que tengo ahora. Pero Dios, cuando decides dejar las montañas inamovibles, dame la fuerza para poder cantar. Todo está bien en mi alma. Sé que el dolor y la aflicción se irían si tan solo tú lo ordenaras. Pero incluso si no lo haces, mi esperanza eres solo tú. Tú has sido fiel y has sido bueno. En todos mis días, Jesús, me tomo de ti y venga lo que venga, porque sé que eres capaz, sé que tú puedes. Sé que eres capaz, sé que tú puedes sacarme del fuego con tu mano poderosa. Pero incluso si no lo haces, mi esperanza eres solo tú. Muchas gracias por su atención. Saludos a todos. Gracias, Jared. Gracias, Rafa. Tenemos un canto más. Bueno, dos cantos más. El primero es como el siervo. Ahorita lo... Bueno, ya los pusimos. Ya los quitamos.
El siguiente canto, de 10,000 razones. No sé si alguien tiene alguna razón para alabar a Dios, pero yo creo que hay muchas, ¿no? Entonces, pensemos en alguna de ellas y cantemos esta canción con gozo para el Señor. En la que todo lo que soy, alabe al Señor, todo mi corazón, de tu grande amor, cantaré, te alabaré. Sale el sol y el amanecer, cantaré a Dios la vez, sea lo que venga, confiaré en ti, te alabaré en las noches. Que todo lo que soy, alabe al Señor, todo mi corazón, de tu grande amor, cantaré, nombre alabaré. Amor no tiene fin, pues paciente, fundado soy tu corazón, todo lo que has hecho, sigo cantando, mis razones para alabar.
corazón, de tu grande amor, cantaré, tu nombre alabaré. En ese día cuando ya no tenga fuerza, se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final, y es mi alma para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor, mi corazón, de tu grande amor, cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor, mi corazón, de tu grande amor, cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Ya se acabó. Vamos a hacer una oración para terminar con Isaac, ¿puedes orar? Sí, claro que sí. Gracias. Vamos a orar. Cristo Jesús, te damos muchas gracias por que nos pudiese traer aquí a escuchar más de tu palabra, Dios. Queremos pedir por que nos cuides, que a cada uno de nosotros y que nos des lo necesario. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Listo? ¿Pueden abrir sus micrófonos si gustan? Pues, un ratito. Quiero saludar si quiere, ¿no? Quiero saludar a Hola Camila, todos, saludos. Saludos a todos. Está bien trabajo. Hola Danael. Gracias, Rafa. Hola Camila. Cami. Hola, Cami. Saludos a todos. Saludos, Isabela. Lola. Saludos. Ya canceló la grabación, ¿verdad? Camila, saludos, Camila. Hola, saludos. Saludos a todos. No, saludos. Hola Pepito. Rick, ya detengo la grabación. Okay. Excelente fin de semana.